Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a entrar hoy en este capítulo 2 en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde las cosas empiezan ya a suceder para esta pequeña comunidad, este grupo de seguidores y discípulos del Señor Jesucristo. Esta mañana, en el estudio bíblico, hemos estado hablando de la Pascua. Hemos hablado de la Pascua porque estamos en el libro del Éxodo, estamos comentando el Pentateuco, y en este libro, pues como recordaréis, los israelitas, después de 430 años de estar en Egipto, pues por fin pudieron salir. Y fue un hecho realmente dramático, porque la salida de los judíos de Egipto se produjo después de un número de plagas, la última de las cuales fue terrible porque significó la muerte de los primogénitos, no solamente de los seres humanos, sino también incluso de animales. Fue una especie, diríamos, de terrible aviso que vino de parte de Dios contra la dureza y la crueldad del faraón de Egipto. Y esas plagas terminaron con el momento en que los judíos, libres de la plaga, porque la plaga no les tocó a ellos, la muerte de los primogénitos no pasó por sus casas, porque ellos habían celebrado una nueva fiesta, una nueva festividad que Dios les había enseñado, y era el sacrificio de un cordero. Aquel cordero, la sangre del cordero, sirvió para marcar las puertas de la casa donde vivían ellos, de manera que cuando la plaga se extendió, pasó por alto las casas de los judíos. Precisamente la palabra Pascua, como decía yo esta mañana, os explicaba, de un verbo hebreo que significa pasar por alto. Pasar o pasar por encima, pasar por alto. Pesaj. Y esa fue la referencia que luego, a lo largo de los siglos, los judíos han ido celebrando para recordar la salida de Egipto y la liberación y sobre todo la exención del terrible castigo que cayó sobre aquella tierra. Muy bien, la Pascua nos sirve siempre un punto de referencia para otras festividades dentro del pueblo hebreo, porque es la primera fiesta que celebraban en el año. No se habla en la Biblia del año nuevo, aunque los judíos hoy celebran el año nuevo, su año nuevo, no el nuestro, que comienza hacia el mes de abril, aproximadamente. Es decir, estoy hablando ahora del Pentecostés, no. En el primer mes de ellos, el mes de Aviv, el mes de Nisan, según se le llama también, y en el día 15 de ese mes es cuando se celebraba la Pascua. 7 semanas más tarde, 7 semanas, por lo tanto 49 días más el día de la Pascua, 50 días, se celebra una nueva festividad que entre nosotros se llama Pentecostés. Esa semana, esa festividad que ocurre, como digo, al cabo de las 7 semanas de la Pascua, ellos llamaban la fiesta de las semanas, Shavuot, la fiesta de las semanas. Y aquí lo que vemos es que después de la celebración de la Pascua, en cuyos alrededores muere el Señor Jesucristo, porque la noche misma en que están celebrando la cena de la Pascua, Jesús fue arrestado y prácticamente ya al día siguiente viene cuando va a ser crucificado. Pero
el día de Pentecostés significa también 50 días después de la Pascua, y es un periodo que cae precisamente desde el principio, diríamos, de la época de abril, febrero, abril, marzo, abril, y que durante esas 7 semanas se va a producir las cosechas principales en la tierra de Egipto. Va llegando ciertas cosechas. Hay, por ejemplo, el maíz, el centeno, la cebada. Hay una serie de ceremonias en esas festividades que se toman unas gavillas, las gavillas de la cebada, y se celebran allí pues una serie de fiestas que en realidad es un periodo de alegría. Esas 7 semanas en las que están ya celebrando la cosecha, pues es un periodo de alegría. Se llama Pentecostés porque se celebra 50 días después. La palabra Pentecostés significa 50, del griego Penteconta. Y bien, con eso más o menos encajamos ese periodo de la historia de ellos, desde que encontramos un hecho de celebración de algo magnífico, y es que Dios les ha bendecido con los dones de las cosechas, que Dios les está bendiciendo con el sustento para sus cuerpos, y por lo tanto era un momento de alegría en ese momento, así como también la Pascua, por supuesto. La Pascua era un tiempo en donde se celebraba nada menos que la liberación de la esclavitud. Pues en la celebración del Pentecostés, fijaos, cuando el capítulo 2 de Hechos empieza diciendo: cuando llega el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Continuaban juntos, tal vez aquellos que en un principio se habían reunido. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior habíamos visto cómo ellos se habían, después de la muerte de Jesús, se habían reunido en una casa, en una especie de piso alto de una casa, y habían como unos 120, porque nos da los nombres de los apóstoles, nos dicen que también estaba la madre de Jesús y hermanos, y luego allí hay un discurso de Pedro para poner las cosas un poco en su sitio y elegir a un nuevo apóstol. Y efectivamente Matías fue el nuevo apóstol, y en fin, eso fue lo que ocurrió inmediatamente después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pues luego viene el día de Pentecostés. Ya está, la Pascua estaba lejos. No olvidemos que durante 40 días ya Jesús había estado apareciendo varias veces a los discípulos, a los apóstoles, y después de esos 40 días, pues viene un periodo de tiempo que no sabemos cuánto, hasta que muy poco, muy corto, porque hasta los 50 días de Pentecostés hay un poco más de una semana, unos 10 días que pasaron. Eso es para poner un poquito las cosas en su sitio. Esta fiesta es lo que yo quiero remarcar y subrayar. Era una fiesta de alegría. Las cosechas empezaban a entrar y prácticamente ya todo estaba asegurado para la temporada, preparándose.
Y estando los apóstoles y otros discípulos, dice que estaban todos unánimes juntos, todos unánimes juntos. Hay un momento aquí en la vida de la Iglesia en que podríamos decir hay un panorama magnífico, una situación ideal. No hay ninguna discrepancia, no hay ningún malestar. Están tan unidos todos, tan unidos. En primer lugar porque saben que están frente a un poder que intenta destruirlos. Porque Jesús mismo ha pagado con su vida. Y ellos eran sus discípulos. Y se les ve, en cierta manera, algo como temblorosos, como preocupados o asustados tal vez. Por eso están todos juntos. Y están en esa misma casa donde se había celebrado la Pascua también, donde se habían quedado a vivir ya algunos de los apóstoles. Y entonces la necesidad misma, el ambiente de opresión que ya se empieza a notar, hace que se encuentren unánimes, unidos todos juntos y sin saber qué hacer propiamente. No hay una instrucción clara, no hay una hoja de ruta, no hay una especie, digamos, de planificación. El único que ha tomado una iniciativa ha sido Pedro, y ha sido pues para que alguien sustituya a Judas, el traidor. Y en esas circunstancias, en ese momento, ocurre algo sobrenatural. Dice el texto que hemos leído que de repente se hizo en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Algo que no esperaban, algo fuera de lo normal, fuera de lo natural. Un viento, como una ráfaga de viento, dice. Impetuoso, ruidoso. Y quedaron ellos mismos sorprendidos. Y hay algo importante en este momento, y es que el viento también es el Espíritu de Dios. Hasta la misma palabra coincide en las dos lenguas. El viento, el Espíritu, una misma palabra. El Espíritu de Dios se manifiesta en ese viento que llena la casa donde están sentados y luego aparecen como unas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Se posaron, dice, sobre cada uno de ellos. Y aquí podemos entender si fueron de los apóstoles o si fueron de los 120 o los que estuvieran allí en aquel momento. El caso es que da la idea de que todos los que estaban allí también experimentaron eso, porque lo que ocurrió aquí no fue una cosa simplemente para los apóstoles, aunque luego los apóstoles son los que toman la palabra, pero es como si todos los que estaban allí, unánimes, expectantes, qué hacer, pensando, qué haremos ahora, dónde iremos, pues reciben algo inesperado. Un viento, un espíritu. El Espíritu de Dios es el que va a gobernar la Iglesia de Dios de una manera clara y evidente desde este momento. El Espíritu de Dios es el que va a gobernar la vida de cada uno de aquellas personas, hombres y mujeres que están aquí reunidos. El Espíritu de Dios es el que les va a guiar a la verdad, al cumplimiento de los mandamientos
de la ley de Dios, el Espíritu de Dios es el que les va a acompañar en medio de sus tribulaciones. El Señor Jesucristo, y eso está consignado en el capítulo 14, los capítulos hasta el 17 del Evangelio de San Juan, ese Espíritu de Dios que va a estar junto a ellos, el que se llama el Consolador, el Paráclito, como dice el texto griego. El Paráclito, el Consolador, el que aconseja, el que nos guarda y guía y protege, el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo que Él tenía que marchar, pero yo os enviaré el Espíritu Consolador, el que estará con vosotros para aconsejaros, para guiaros, para protegeros. Pues este es el momento. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces empezaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Esto es un momento, es un día en donde lo sobrenatural se acerca tanto a nosotros, se acerca a este mundo natural, a este mundo en que conocemos sus leyes y sus reglas y estamos habituados a qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles, pero esto es un momento en que se rompe todo lo que es el orden habitual de las cosas. De repente el viento, de repente las llamas de fuego sobre las cabezas de los que están allí y de repente también esa facultad de poder hablar en lenguas desconocidas para ellos hasta ese momento, porque había también en ellos una multitud de gente que al oír el estruendo, un número de judíos piadosos que estaban en Jerusalén se habían reunido. Fijaos en el versículo 6, capítulo 2, 6 de Hechos, dice, y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Hemos de imaginar pues aquí un poco, pero que al ocurrir aquello y centrado en aquella casa, el temblor mismo de la casa, las luces de las llamas de fuego, todo eso llamó de inmediato la atención de la gente que estaba alrededor y se congregó una multitud de gente. Hemos de pensar que esto ya ocurría fuera de la casa o en sus alrededores y la gente, dice, quedó confundida viendo que cada uno podía entender lo que decían en sus lenguas. Por cierto, que dice que había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. Bien sabemos que el pueblo judío se había extendido por lugares diversos, por países vecinos, y muchos de ellos eran también conversos. Esta palabra piadosos no se refiere tanto a, digamos, a la piedad personal, sino que era un nombre que se les daba a los prosélitos que se convertían y que se les daba el nombre de piadosos, porque eran gente que habían abrazado la ley de Dios, la ley de Moisés, y que eran considerados como parte del pueblo, y efectivamente lo eran. Hoy mismo leíamos en el libro del Éxodo como también los extranjeros que se circuncidaban podían participar de la Pascua. De manera que no era una cosa exclusiva para el pueblo de Israel en el sentido étnico, en el sentido racial, sino que los convertidos, que ya lo sabían, ya en tiempos antiguos en el pueblo judío, cuando se circuncidaban ya podían participar de la Pascua. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Se encontraban allí judíos que procedían de países diferentes. Y aquí lo menciona luego. Menciona a los
partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y también Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia junto al Cirene, y los romanos y forasteros, otros, ya gente, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. De manera que todo lo que está ocurriendo aquí es sobrenatural, es chocante, es algo que ellos no habían visto nunca. Lo primero, aquella terrible sacudida del viento en la casa, el fuego sobre las cabezas de los que estaban allí, y ahora se pusieron ellos a hablar en lenguas diferentes. Bien, esto es lo que ocurrió en este Pentecostés, en un día que ya de sí era una festividad de alegría y de gozo. Allí se habían reunido tantas personas para celebrar aquella festividad de 50 días después de la Pascua. Todo era historia, todo era el recuerdo de las cosas antiguas y maravillas que Dios había hecho. Y allí, entre esta multitud de judíos que estaban allí congregados, como antes, 50 días antes también, en la Pascua, había habido muchos judíos de muchos lugares, los evangelios nos hablan de cómo había, para celebrar la Pascua, también habían acudido gentes de muchas regiones y lugares. Pero ahora mucho más, porque era pues algo así como las fiestas de primavera-verano, eran las fiestas de la alegría de la cosecha. Y entonces todas estas gentes oían hablar, aquí hemos de pensar en los apóstoles que estaban dirigiéndose a ellos, y los oían hablar cada uno en su propia lengua. Y esto es un tema que probablemente ha sido muy estudiado y aún no podemos asegurar en qué forma se producía, porque aquí se nos habla de que ellos los oían hablar en su propia lengua. Naturalmente que allí había un fenómeno especial en el que los apóstoles estaban hablando o bien ellos directamente en esa lengua, o bien que aún hablando ellos en hebreo, que no entendían gentes que venían desde Libia y romanos y otros forasteros y de Mesopotamia, etcétera, que no entendían la lengua de los apóstoles, sin embargo, como si hubiera una especie de traductor simultáneo, lo estaban oyendo en su propia lengua. Eso puede ser una forma, también puede ser la forma en que estaban hablando. Primero habló uno en una lengua y luego habló otro en otra lengua, no sabemos el mecanismo, porque fijaos que si contamos aquí todas las personas, las diferentes, diríamos, regiones y países de donde venían, nos encontramos más de una docena de gente diferente. Y claro, todo esto significaba, con sus dialectos y con sus variantes, etcétera, había allí una enorme confusión de lenguas, había una auténtica Babel, pero sin embargo eso no fue ningún problema para que a la hora del discurso de las cosas que estaban los apóstoles hablando, porque dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Ahora, estos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Se refiere a todos los que estaban en la casa, se refiere a los 120 o más, o tal vez unos pocos menos. No hay una precisión en esta cuestión, porque no es la esencia del problema, de la cuestión aquí no es la materia importante aquí es que se produjo un hecho sobrenatural y empezaron a hablar
con esa libertad, de tal manera que ellos los entendían. Fijaos que en el versículo 8 dice: ¿cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Y dicen: ¿no son galileos todos estos que hablan? Encima eran galileos, y allí también pues era como un dialecto especial de la lengua aramea que hablaban en Judea. No eran igual. Y eran galileos, y sin embargo les oían hablar en su propia lengua. Yo, la verdad, me vais a permitir que diga que no me pronuncio sobre si el milagro consistió en que ellos hablaban en lenguas, que efectivamente eso lo dice el versículo 4, dice que comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Por lo tanto, esa frase parece indicar que el milagro se produce en los que estaban hablando, apóstoles y otros creyentes que estaban allí, posiblemente. Pero ellos, los que estaban escuchando, no dicen: ¿cómo es que hablan nuestra lengua? No lo dicen así, sino dicen: ¿cómo es que nosotros les entendemos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua? Como si dijeran, pareciendo indicar también que para ellos lo importante era que estaban escuchando eso. No había traductores, desde luego que no. La mayoría de la gente, cuando leemos estos textos, la interpretación de siempre en la Iglesia, yo creo que es la más correcta, es que los apóstoles, y tal vez otros que no eran apóstoles de aquel grupo, eran ellos los que hablaban en diferentes lenguas. En todas estas lenguas que se habla aquí, la que se hablaba en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de Libia, en el Cirene, en Mesopotamia, en Judea, también en Capadocia, en Ponto, en Asia. Bueno, todo aquí aparece todo. Y si lo hicieron por turno, si lo hicieron no sabemos. Es un poco, diría yo, inútil que queramos reconstruir exactamente lo que pasó. Lo cierto es que, eso sí, aquellas lenguas, y este es el punto importante, aquellas lenguas eran lenguas humanas. Eran lenguas de las normales que se hablan. No eran ruidos especiales, no eran lenguas angélicas como el apóstol Pablo menciona una vez, y solamente una vez se menciona de lenguas angélicas. Naturalmente que los ángeles se comunican y hablan en la manera que un espíritu puede hablar. Los ángeles son espíritus. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, 1 Corintios 13, ¿verdad?, comienza con este tema de las lenguas. Si yo hablo lenguas humanas angélicas, pero no tengo amor, pues nada, es como hago ruido. Pero fijaos, cualquiera de las lenguas, sean humanas o sean angélicas, si no van acompañadas del amor, si no van acompañadas de la misericordia y del respeto y de tantas cosas como es el carácter cristiano, pues eso no sirve de nada. Hoy día, y desde hace ya bastante tiempo, yo diría desde finales del siglo XIX y principios del XX, aunque eso ha existido a lo largo de toda la historia, más o menos, las personas que dicen que hablan lenguas, que hablan en lenguas, lo tenemos hoy día esto mucho en el círculo de las iglesias carismáticas, pentecostales, en fin, con diferentes denominaciones, las asambleas de Dios, otras muchas iglesias.
y otras que no son eso, porque el fenómeno de la glosolalia, del hablar en lenguas, ese fenómeno se ha extendido a otras denominaciones, a otros grupos de iglesias. Incluso durante la Reforma hubieron algunos exaltados, ¿verdad?, de los que surgieron también hablando en lenguas y profecías. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que hay muchas personas que dicen que hablan en lenguas. No conozco y no acepto tampoco algún ligero testimonio que diga que alguien que no sabe hablar ruso o árabe o inglés o coreano o español, que de repente empiece a hablar una lengua así. Yo eso no lo veo. No lo veo, me refiero a que en las muchas manifestaciones que hay de hechos espirituales, precisamente la prueba más importante es esta de las lenguas. Alguien que diga que habla en lenguas y que le invitemos a que efectivamente hable en una lengua, pero una lengua humana, un idioma extranjero. Y eso no ocurre. Ni siquiera ocurre entre aquellos que van a predicar el Evangelio a otro país. No acaban de aprender el idioma, no lo conocen, o tardan mucho tiempo, y tienen que aprenderlo como cualquiera tiene que aprender un idioma, pues con paciencia, con repetición, con estudio, con moverse entre la gente, y así se aprende una lengua. Pero precisamente estos evangelistas y misioneros, etcétera, que necesitan aprender lenguas para comunicar el Evangelio, pues resulta que, aunque ellos creen en el don de lenguas, no les llega el don cuando lo necesitan y no aprenden. Bien, indudablemente que esto no es para hacer ninguna crítica, ni menos aún ninguna burla, no, pero es un hecho constatado, de que no hay nadie que de repente se ponga a hablar en una lengua humana. Entonces, lo que vemos muchas veces, o parece, yo creo que habré estado una vez o dos nada más, en alguna reunión donde alguien sale hablando lenguas y dicen siempre que eso es una lengua angélica, solamente hablan lenguas angélicas. Y claro, son palabras extrañísimas y cosas raras, y no hay una correspondencia con nada. Y dicen, no, bueno, ahora vendrá alguien que lo traduzca. Y efectivamente sale alguien y dice que ha dicho esto y esto y esto. Pero eso no se puede verificar. Y eso, como ocurre desgraciadamente muchas veces, o es un producto de una cierta histeria o de fenómenos, digamos, psicológicos raros, porque no existe una repetición de esto que aquí vemos en el día de Pentecostés. Eso no se ha producido nunca más. Nunca más. Y esto es algo para, primero, tenerlo en cuenta, que no caigamos fácilmente en las explicaciones que puedan darnos algunos de cómo hacen tantos milagros, de cómo hacen tantas experiencias de hablar en lenguas, de cuántos dones tienen, porque en realidad no es necesario. Nosotros tenemos la Escritura con el contenido del Evangelio. Tenemos lo que es la palabra de Dios, para que en esa palabra nos apoyemos y tengamos toda nuestra confianza. Y con leer esto ya podemos darnos por satisfechos. Esto pasó una vez, magnífico,
es el poder de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Pero esto no vamos a repetirlo todas las veces, porque precisamente lo que Dios quiere es que nuestra fe esté apoyada en la palabra. En la palabra. Nosotros creemos porque la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y los que piden milagros y los que piden señales y los que piden grandes portentos sobrenaturales, como diciendo, si veo esto, yo creeré entonces. Eso es repetir la experiencia del famoso Tomás o las experiencias de aquellos judíos que se denuncian en las Escrituras cuando el apóstol San Pablo dice claramente que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales, mas nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Buscan señales. Unos buscan sabiduría, es decir, la filosofía humana, y se enredan siempre en discusiones, en diseccionar las cosas, y al final no llegan a nada. Son las personas que siempre están dándole vueltas a lo mismo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estos eran los griegos. Les parecía que eso era lo que importaba. Y los judíos no. Los judíos iban directamente diciendo, bueno, enséñanos una señal, haz un milagro y te creo. Lo hicieron con el Señor Jesús mismo. Le pidieron, haz milagros. Herodes lo llamó para ver si hacía algún milagro también. Y no necesitamos milagros. El día de Pentecostés es un día único en la historia de la cristiandad, en la historia del mundo. Nunca más ha sucedido esto. Es suficiente, porque lo podemos leer y nuestra convicción, nuestra fe está puesta en la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente importa. Por hablar lenguas nadie se va a salvar, ¿no? Ni siquiera por hacer un milagro, porque Satanás hace milagros también. Hace milagros engañosos, pero son cosas que no podemos hacer nosotros, se salen de lo natural, de lo humano. Por lo tanto, el milagro, el hablar en lenguas, en cualquier otra cosa de esas, eso no salva a nadie, no le da el perdón de sus pecados. El perdón de pecados viene por la fe en Jesucristo, el que confiesa que Jesús es el Señor. Eso es lo que nos da. Por lo tanto, Pentecostés ha pasado, pero fue un día de gran alegría, porque fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de entonces los vamos a ver no como ángeles perfectos, como seres humanos que son, con sus problemas que arrastrarán y con cosas negativas también, pero ya tienen una convicción de lo que tienen que hacer. Ya se han convencido y ya están dispuestos incluso a sufrir, incluso a dar su vida. Esto es lo que hace ese momento. Es lo que renueva completamente la visión que ellos tenían hasta ese momento. Pasan de la cobardía, por lo menos de la timidez, del estar asustados, a una libertad y valentías increíbles para poder predicar el Evangelio por todas partes. Eso es lo que ocurrió en Pentecostés. Y nosotros, queridos hermanos, veremos a partir de un momento, pues, cómo crece la Iglesia. Y lo último que digo es, muchos piensan que el día de Pentecostés es la inauguración de la Iglesia. La palabra Iglesia, como si nunca jamás se hubiera hablado de la Iglesia. Eso ya sabéis vosotros de sobras, porque conocéis las Escrituras y la doctrina reformada, que eso no es así. Aquí hay un cambio de actitud, aquí hay un cambio de perspectiva, de su espíritu, de los creyentes, de la valentía con que van a enfocar de en adelante todo lo que es
la predicación del Evangelio y la extensión del reino de los cielos. Pero no es el principio de la Iglesia. Aquí no nace la Iglesia. La Iglesia significa la congregación o la asamblea de los creyentes. La palabra Iglesia no, ni siquiera tendríamos que poner la palabra Iglesia con mayúscula, porque la Iglesia es una asamblea, es una reunión de personas que Dios ha llamado, ha congregado, y eso forma ahora un pueblo. Pues ese pueblo ya existe desde que Dios hizo un pacto con Abraham. Como pueblo, como nación, como gran comunidad, eso existe desde Abraham. Y aún antes de Abraham, Dios tenía sus elegidos y su gracia se manifestó en diversas personas o familias, pero como asamblea grande, como gran pueblo, desde Abraham. Y aquí en Pentecostés no empieza la Iglesia, lo que empieza es el nuevo pacto. Eso sí, hay un nuevo pacto. Dios establece ahora ya un nuevo pacto con su pueblo, de los que nos advertía el profeta Jeremías, que hemos leído antes. Bien, queridos hermanos, esto es algo para tratar con más detalles, seguramente en otros momentos, pero a partir de aquí vemos ya un panorama diferente. Y creo que será muy útil que sigamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles la gran aventura que es el cristianismo, en el que nosotros también estamos por la gracia de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.